Gracias, Petru. Y sí, le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso para Germán, para Inés. Porque imagínate, ¿no? Imagino. Admirar a alguien, y que esa persona en un tren, elevador de un tren, se te siente adelante, así, face to face. ¿Qué harías vos? ¿Le dirías que sos admiradora de esa persona? Si es David Beckham, sí. ¿Qué le dirías? Lo abrazo. No. Bienvenidos. Un placer recibirlos. Gracias. Bueno, no, en este caso no sucede exactamente todo lo eso. contrario. Pasa todo lo contrario de lo que haría Eli. Porque, claro, estamos hablando de un personaje que es un autor, un escritor, alto escritor, y su admiradora más ferviente, que además trae en su cartera su último libro, y es una persona también muy intelectual, y en apariencia son dos personas muy formales, pero el público empieza a escuchar los pensamientos de estos personajes. Uno cuando piensa no tiene mucho filtro, y a partir de ahí, bueno, todo se vuelve un poco... hay muchísima identificación por parte del público porque se desnudan los sentires de dos personas que de formales no tienen nada. Total, qué interesante, ¿no? Eso de, sí, claro, escuchar los pensamientos, porque uno cuando piensa... Dice cualquier cosa. No, claro, en su cabeza dice... Y cuando pugna el inconsciente por salir, mucho más, ¿no? Absolutamente. Y acá pasa eso, que ustedes piensan en voz alta, pero nunca se contactan. Bueno, para ver si nos contactamos, o si los personajes se contactan o no, hay que venir a ver la obra. Hay que ir a la Estela y comprar la entrada por Ticantel. Hay que venir a la Estela el 14 de noviembre. ¿Y cómo se hace diálogo de pensamientos? Porque en realidad en ningún momento sus pensamientos se unen, ¿no? Me imagino, ¿o sí? Sí, bueno, justamente... Estamos spoileando mucho, creo. Ay, no, nos estamos metiendo, creo... La obra, sin spoilear, la obra... Yasmina Reyes es una autora que de lo que habla es de los vínculos. Esa es su temática. Y esta obra habla de cómo se van a vincular estos dos personajes, en principio a través de sus pensamientos, que van hilvanando un vínculo entre ellos en donde el espectador es parte de esa construcción, y en el transcurrir del viaje, ellos obviamente sí se van a ir vinculando a través de eso va la obra, ¿no? Lo que pasa es que es una estructura muy particular la que la autora elige, muy original, y para nosotros también, como decías vos antes, actuar los pensamientos a mí nunca me había tocado, siempre son en off, Claro. que es un embole. Claro. Qué divertido. Lo más divertido son los pensamientos, lo que no se dice. Exactamente. ¿No? Por ejemplo, ahora estoy diciendo un montón de cosas y ustedes no lo van a saber y es lo más divertido que la pensando gente... un montón de cosas. A no ser que lean los pensamientos. A no ser que ustedes lean los pensamientos, pero lo más divertido es eso. Ojo, ¿no? Ojo, tené cuidado, mira que acá... Tenemos un poco ese deseo de leer los pensamientos del otro, ¿no? No, de y además escucharlos. empieza a pasar una cosa, que esto tampoco es spoilear, pero que es parte de la construcción de la autora, como dice Germán, que es algo que pasa en la vida real, que es que sin saberlo y sin darte cuenta, de pronto los pensamientos empiezan a empatar. O sea, hay algo que se empieza a conectar, Claro. de lo cual ellos en principio Eso no habla se de las están enterando. relaciones, ¿no? Claro, Sí. que los va uniendo, a pesar de... Siempre de hay ellos algo que en te une principio, con un ¿no? otro, ¿no? Exacto. Sobre todo en esto de la atracción. ¿Cómo fue dirigirse a ustedes mismos y hacer una dirección conjunta? Porque ustedes no solo están arriba del escenario, sino que dirigen juntos. Y tienen la referencia, hasta ahora es un reestreno del 2008 con Betiana Blum y Luis Brandoni. Esta obra ya se hizo. Sí. Si tomaron algo de referencia de aquellas épocas o prefirieron, bueno, ir a... Si la habían visto en aquellos momentos... Yo la vi y ahora te doy la palabra. No, Pero está- básicamente no. Y decidimos contradecir esa apuesta, que Mirá. es excelente, que es del Indio Romero, una apuesta bellísima, poetiquísima. Yo la vi, pero decidimos ir justamente por otro lado, más ágil y con una apuesta más metafórica y más moderna. Muy bien descrito. Eso mismo. Muy bien. Sí, Suscribo. porque la obra, al tener... es una obra de texto, entonces realmente el texto es muy imponente. A mí me enamoró cuando lo leí, porque es una autora que es muy profunda. Agarra situaciones simples, en este caso esta anécdota del viaje en tren, y después ahí ella se las ingenia para desplegar lo que son los grandes temas de la literatura, ¿no? Porque la obra va por todo lo vincular, pero es muy existencialista en el término que habla de la vida, de la muerte, del deseo, de la soledad, de la alegría, la tristeza, la sexualidad. O sea, están todos los temas
van bajando. Tiene una cosa muy ágil, que es que al ser pensamientos también salta de una cosa a la otra de un modo muy abrupto, que hay que estar muy... Nosotros ya por suerte la letra la sabemos, pero en el momento de estudiarlo era complejo. Sí, puede porque saltar, el pensamiento puede saltar de un tema a otro, así Exacto. como... tiene esa anarquía, Nada. que es hermoso, dramáticamente. Y bueno, fue muy divertido dirigirlo porque fue espontáneo. Porque empezamos a trabajar en lo actoral y lo primero, digamos, que fue el puntapié para poder dirigirla era que la misma lectura del material que teníamos los dos, de qué queríamos hacer, Claro. hacia dónde queríamos llevarlo. Exacto. Y después nos encontramos con la autora, que estaba en Buenos Aires en un momento, cuando estábamos ensayando, le contamos nuestra idea y ella nos dio el ok y eso nos terminó de impulsar también. Es interesante, me imagino, el momento en que llega el libro a las manos de un actor. ¿Qué es lo que les dice, sí, es esto lo que quiero hacer? Bueno, yo cuento que la leí a la noche y a la mañana me puse a estudiarla. Porque lo que te pasa cuando vos lees algo es que querés que te guste. Sea lo que sea, un libreto de tele, un guión de cine o una obra de teatro. Te haces un mate y te sentás a leer y lo que querés es que te guste. Del principio al final, Claro. y dices, Claro. esto qué bueno, que voy a hacer esto. Y eso no te sucede muy seguido. Y eso es parte, entrando un poco en la temática de la obra, ¿es parte del destino o del azar que llega esa obra a tus manos? Bueno, yo creo que uno tiene que poner, ¿no? Es un poco de un poco. Porque yo estaba buscando material. Entonces había también algo en mí que estaba bien Una predispuesto. Y pregunté y escarbé a ver y qué obra puede ser, hasta que alguien me dijo, mirá, ¿por qué no lees esta obra? Yo justo que conozco los materiales de Yasmina, no la había leído. Y algo hay que poner, ¿no? Para ir a ese Claro. encuentro. ¿Y la dupla? La ¿Y vida dupla? te ofrece cosas, pero después vos tenés que ver qué haces con eso. Si haces Claro. algo, si no haces nada. Y en relación a los guiones y al entusiasmo, es hermoso cuando agarrás un texto y empezás a sentir, ¿viste? Ah. Empezás a sentir lo que siente el Claro, personaje. te corre. A mí me por pasa que adentro, cuando ¿no? me toca un guión así, ya estoy lápiz en mano y empiezo a trabajarlo, ¿viste? Es como que me doy cuenta que empiezo Claro, a leerlo y empiezo a anotar cosas y empiezo a imaginar lo que yo llamo la partitura, que es como el trayecto emocional del personaje, ¿no? Lo que dibuja esa Como el melodía ritmo, que termina claro. siendo... que termina constituyendo la curva dramática del trayecto de todo el personaje dentro de la obra. Y es genial porque te agarra como una fiebre. Esto que dice Germán, que la leyó y al día siguiente se la estaba aprendiendo, es como, es pasión, ¿no? Es sentimiento. Qué lindo ¿Y la dupla cómo se arma? Bueno, yo cuando leí la obra me quedé como 2 meses pedaleando en el aire solo. Y en un momento fue medio enloquecedor eso, porque dije, necesito una compañera urgente para poder empezar a intercambiar. Y ahí la verdad es que no, mi sensación era que no, es un rol, el de Marta, el que interpreta a ella, que no había muchas posibilidades. Por algo generacional, tenía que ser una colega más o menos coetánea, por las exigencias del rol. Tenía que ser bella, buena actriz, buena persona, un montón de cosas. Aguante. Y bueno, y yo la verdad es que tuve la imagen de Inés inequívoca y le dije a los productores, déjenme que yo voy a llamar a Inés. Y la llamé por teléfono y ella se subió al A instante. mí me había encantado la obra y además desde que éramos chiquitos que no trabajábamos juntos, y era como, bueno, voy a tener un compañero, ¿no? Con el que voy a hacer pandam, o sea, coincidencia absoluta en todos los planos, ¿no? En el artístico, en el personal, en nuestra manera de ver la vida, el mundo. Digo, era como, uy, por fin, ¿no? venía trabajando bien, pero todo, el texto, todo tenía una coherencia, todo cerraba. Y volver a trabajar con Germán, con este texto, de esta manera, fue como reencontrarme con lo más coherente de mi búsqueda, ¿no? Así que lo Qué digo lindo. mucho, Yo digo que infinitamente No, y agradecida. los Physic to Roll dan. O sea, si uno te cuenta la historia, te cuenta la obra, te cuenta el editor, el escritor, una persona, una admiradora seria, o sea, el Physic to Roll lo dan. Yo digo 100%. que este proyecto es como un pan, ¿viste? Que se fue amasando despacito, porque
cuando las cosas parten de uno, del deseo de hacer algo, tienen otro color también, Sí, ¿no? Claro. sí, sí, sí. Y me imagino que deben ser los momentos también de la vida, ¿no? O los momentos laborales. Dices, bueno, ahora me voy a dedicar a esto y voy a hacer esto. Este es el Ay. momento de hacerlo, Sí, ¿no? sí, además hay proyectos que te llegan a la mano cuando vos has tenido un recorrido y ya tenés una madurez interpretativa, digo, independientemente de la madurez personal, que yo siento que el actor que maduró, no solamente en la profesión, sino en la vida, es mejor actor, ¿no? Veo mucha gente que era correcta o que era buen actor o buena actriz y que en la madurez logra, ¿no? Y hay ciertos textos que los podés abordar de una manera mucho más fehaciente, mucho más contundente cuando has tenido un recorrido, Claro. ¿no? Bueno, ponerle la piel a situaciones de la vida que pueden Exacto. sucedernos a cualquiera, quizás Exacto. te... De todas maneras, este texto lo que tiene de interesantísimo es que no importa tu edad, porque de hecho yo era 20 años más joven cuando la vi y me conmovió muchísimo, te identificás porque justamente lo interesante es que habla de dos personas que están en un momento de la vida en el cual la sociedad o el sistema te dice, listo, chau, ya está, ya la hiciste, y sin embargo están con una avidez de vivir cosas y con una perspectiva y una necesidad de cambios sustanciales, existenciales de base, y eso es genial porque lo que postula también es, no se termina nunca, ¿no? De crecer, de aprender, de querer vivir, de que te pasen cosas, siempre a la vuelta de la esquina subiéndote a un vagón de tren en un viajecito corto te puede pasar algo que te cambie la existencia. Y el amor. El amor. Porque en el fondo es una comedia romántica, al estilo de esta autora que es muy genia y que es inclasificable, ¿no? Pero Sí. Y es divertida. Es una escritora francesa, ¿no? Sí. Que está tomando mucho es la autora de Art, impulso. que es una obra que, bueno, ella se hizo famosa en el mundo. Es la dramaturga más importante viva que existe. Está, En el mundo. Está alineada después de Arthur Miller, Tennessee Williams, Sam Shepard, y está ahí. Yasmina Reza. O sea, ¿Y cómo la de- encontraron en Buenos Aires? Que estaba... Ella es ¿Qué un estaba haciendo? personajón, es una mujer francesa muy, muy polite y que viaja con su hermano, que es su representante, y hay que sacar la entrevista. Y bueno, cuando se enteró de que estábamos ensayando a través de los productores, yo la conozco, ya la vi varias veces, nos dio una entrevista en el hotel, nos recibió. Estaba justo en Buenos Aires por otras causas y lo que suena polite de entrevista en el hotel, Se acaba cuando la conoces. ahí tete a tete es como un... tiene un swing tremendo, es un café con una persona muy canchera con la que terminás Claro. hablando de la calidad de la tela del vestido que tenés puesto, o sea, una persona con mucha onda, ¿no? Claro, Y- más allá de la agenda. Total. Sí, total. actriz, directora, o sea, conoce desde adentro también el oficio. Y vos, Inés, ¿cómo haces para mediar entre la música, en el teatro, el cine? Me imagino que también está muy unido a lo que decía Eli, esta madurez de que te permite elegir y el poder, ¿no? Elegir qué hacer. Pero ¿cómo haces para estos proyectos que van apareciendo, ir mechándolo con toda esa parte Mira, si hay algo multifacética? que aprendí durante el año pasado, a través de mucha terapia, que es algo que me costaba, es que elegir implica renunciar a algo. Y es ahí, es una negociación con una misma en relación Cuesta a... más, si pienso así me cuesta más. A lo todavía. que elegí, por ejemplo, este año yo no hice nada de música, no pude. Si hacía teatro, los horarios, los días. Entonces, bueno, esa sensación mía de que la diversificación requiere de estar en todo el tiempo, que es lo que hice hasta hace un par de años, que era genial y a la vez muy enloquecedor. Desde el año pasado dije, bueno, calmemos las aguas, o sea, le pongo la ficha acá y esto lo tengo, no está frisado, está latente. En algún momento voy a tener la energía, la disponibilidad, el tiempo y las ganas para decir, bueno, saco un segundo disco, me encierro a grabar, ¿no? Y es una negociación difícil de hacer, en mi caso, Sí, imagino. pero quiero contar que mi compañero acá tiene muy ocultas sus múltiples diversificaciones porque es músico, es chef,
Él no lo dice, no lo Oh, cuenta. bueno, pero- pero me va sacando de la Hay galera una unas cocina cosas que justo digo, ahí, pero escúchame, ¿cómo es esto que...? No, la cantidad de cosas y sigue teniendo ganas de ¿Y formarse en cosas. cómo se y- controlan las pasiones? Porque son cuestiones muy apasionadas todas, ¿no? Cuando uno se apasiona por la ¿Cómo se música, por controlan la las cocina. pasiones? No, Me pero- encantó. Me encantó. Porque digo, No se controla. es distinto No a se quien está controla. sentado en un escritorio o tiene otro tipo de trabajo, pero que me imagino que todos son apasionados de hacer lo que claro, les sí, gusta está, pero- o dentro de lo posible, ¿no? Pero la música, la actuación, La cocina. Pero todo se toca. Yo creo que la felicidad, en mi caso, es que yo pude desarrollarme en las cosas mis pasiones, las cosas que me gustaron. Y eso no tiene precio. Es un beneficio Trabajo en de- lo que me gusta, entonces he hecho toda mi vida lo que me gusta. Nunca trabajé otra cosa y eso es un privilegio realmente. Y sos así como Inés, que tenés que dejar pausada alguna... Yo soy ¿alguna medio, cosita? me gusta hacer muchas cosas, me diversifico mucho, pero a la vez me gusta hacer las cosas de a una. No me gusta andar a las corridas ni atosigarme de cosas, entonces voy eligiendo Es una persona mansa, se le nota. y voy... Yo no. Ah, no, pero son muy buenos, se notan mansos los dos. Sí, son muy Pero justo tranquilos, yo le iba a sí. decir que podía cocinar para el equipo acá, pero claro, no. ¿Puedo está hacer actuando. una minuta? Está en situación de actuación. Hacemos algo rápido. A ver, la obra tiene mucho de suspenso, pero también tiene mucho de introspección, ¿no? De Sí. reflexionar. ¿Cuál es el tono? Para que la gente entienda, bueno, ¿cuál es el tono de la obra? Mira, los personajes tienen mucho humor y tienen un humor distinto cada uno. Parsky, que es mi personaje, es un sarcástico. Tiene un humor muy ácido, muy corrosivo, que va virando un poco a la vez. Y Marta tiene un humor muy femenino, que tiene mucho que ver con lo que está viviendo, lo que está pasando. Y los diálogos tienen humor. Entonces es bien Yasmina Reza, es muy sofisticado. Es un humor que hay que entender. Hay gente que lo agarra de arranque y hay gente que tarda un par de estaciones en subirse. Y decís, mirá todo lo que me perdí de antes. Claro, si Claro, lo porque hubiera después agarrado antes. hay un momento que se pone, si querés, un poquito más gráfico o un poquito más burdo, que te subís al chiste si querés. Claro, más picante. Pero empieza desde el inicio. A mí me causa mucha gracia. Pero digo, los franceses tienen esa característica. La obra es existencialista por un lado, por todo lo que trata, intelectual en un punto, y por otro lado es llana, porque Claro. la anécdota es una anécdota de un viaje en tren y vos te puedes quedar con eso siguiendo poco a poco lo que fue sucediendo, Y el encuentro de dos personajes. o escarbar y sentirte identificado cada momento, porque también estos materiales de Yasmina tienen eso, que no podés quedar ausente como espectador. Claro. Te compromete, tenés que estar activo. Y el personaje de Parsky es un protestón. Es un- sí, es está un re- protestón, y un puteador. cuestionador, y, sí, Claro. ¿no? Critica. Está en crisis. Está en crisis, pero es muy graciosa esa crítica y además mezcla pensamientos absolutamente existenciales con cosas absolutamente prosaicas relacionadas con la fisiología, ¿no? Y Marta, mi personaje, es como más volátil y más sensitivo y está en un momento muy particular, en donde ha perdido un amigo, y nada, y empieza como a deslizarse por lugares que terminan siendo muy graciosos, pero que tienen que ver más con el diálogo interno que ella tiene con él, que no la está escuchando, ¿no? Ella se vincula con él, lo reta. Lo que me pregunto es cuánto hay de Marta en Inés y cuánto hay del escritor realmente, ¿no? En cada uno de ustedes, en sus personajes, en cada uno de ustedes dentro, porque quizás hay una similitud en alguna cuestión que tenga que ver de personalidad, de actitud, creo de que pasiones, de... Yo creo que los personajes pasan a través de uno y se tiñen de los colores de uno. A mí me pasa al menos eso, pero a mí me gusta hacer personajes que no son yo, en absoluto. Ok. O sea, el gran desafío para mí como actriz es encarnar personalidades, conductas que no tengan nada que ver conmigo. Cuanto menos tengan que ver, mejor.
pero necesariamente pasan a través de uno, y si este personaje lo hiciera otra actriz, seguramente tendría otros colores y tendría otras decisiones expresivas, ¿no? Al menos a mí me pasa así, no sé al Pali, ¿cómo le pasa? Sí, bueno, hacer de escritor es re lindo, porque a mí mi padre era periodista, las palabras me interesan mucho, la escritura, pero en particular con mi personaje lo que me pasa es que no me parezco en absoluto, pero tampoco tengo ningún prejuicio respecto de los roles, todo lo contrario. Lo que me atrae es que lo veo como una persona que ha llegado a un punto de su vida con bastante miserabilidad y que a partir del encuentro con Martita va a poder deconstruirse. Y eso es una lectura que me gustó mucho y me pareció lo suficientemente válida como para interpretar. Vamos a invitar 14 de noviembre en el Teatro Estela. Las entradas están en Red Ticket, ahí tienen la posibilidad de sacarlo. Es una única función, está tan complicada la agenda que va a ser una función sola en el Estela, así que saquen la entrada por Red Ticket para ver El hombre inesperado, con dos grandes actores, actor y actriz, que bueno, que la verdad que acá son muy queridos, así que bueno, les deseamos lo mejor y ojalá que esté llena, la sala va a estar llena. Seguramente sí. Los esperamos, las esperamos, les va a gustar. Vengan ustedes, siempre le digo lo mismo a la gente que nos hacen notas y después no tienen tiempo de venir. Vengan, les va a gustar, la van a pasar bien. Gracias por la recibirnos. invitación. Un Gracias a placer ustedes. tenerlos por Gracias a ustedes, qué nosotros. placer. Un gustazo. Bueno, vamos al móvil, Dale. creo, con Yolay, a ver dónde se encuentra.